Hola compañeros, buenas tardes. Bueno, como ya saben, nos tocó el método simplex. Voy a hacer solamente un recordatorio y esta vez lo quiero hacer completo para que se pueda entender el ejercicio. Se supone que es el método simplex y el ejercicio es el siguiente. Dice la empresa, el ejercicio, Toyco utiliza 3 operaciones para armar 3 tipos de juguetes. Tiene trenes, camiones y carros. Los tiempos diarios disponibles para las 3 operaciones son de 430, 460 y 420 minutos, respectivamente. Y los ingresos por unidad de tren, camión y auto de juguete son de 3, 2 y 5, o sea, los pesos o dólares. Los tiempos de ensamble por tren en las 3 operaciones son de 1, 3 y 1 minuto, el tiempo que se llevan al armar un tren. Los tiempos correspondientes para armar un camión son de 2, de 0 y 4 minutos. Y por auto son de 1, 2 y 0 minutos. Con un tiempo, 0 indica que la operación no se utiliza. Sean las variables que se van a utilizar X1, X2 y X3. Las entradas diarias de unidades ensambladas de trenes, camiones y autos respectivamente, la información se resume en la siguiente tabla. El día del viernes yo le enseñé una tablita donde se resumía todo esto. Hoy lo voy a volver a repetir para que se vaya entendiendo y después armaré un solo video. ¿Ok? Ok, compañeros, como ven, después del ejercicio que acabo de explicar, siguen las operaciones. El ejercicio, se plasma todo el ejercicio en esta tablita, donde se ven los 3 tipos de operaciones, donde aquí habla del tiempo diario disponible en minutos que se van a llevar a cabo al armar el tren, el camión y el auto. Por ejemplo, en el tren dice que se va a llevar 1 minuto, en el camión 2 minutos, en el auto 1 minuto y máximo la restricción que tiene solamente tiene que ser hasta cuando mucho 430 minutos. También para armar, por ejemplo, la segunda operación que se va a llevar a cabo son 3 minutos para el tren, 0 minutos para el camión, o sea, no hay necesidad, y 2 minutos para el auto, y de 460 minutos tienen cuando máximo armar en esta operación. La siguiente operación es armar el tren con 1 minuto, 4 minutos para el camión, 0 minutos para el auto, máximo tienen 420 minutos para armar este tipo en la tercera operación. ¿Cuánto es el costo al armar cada uno de los juguetes? Por ejemplo, en el tren, para armar por cada juguete son 3 pesos. En el camión son 2 pesos. Para el auto son 5 pesos por cada uno. Entonces, esta es la tablita. Ahora vamos a pasar a la variable de decisión. ¿A qué se refiere la variable de decisión? Bueno, que solamente son 3 variables. X1 se va a llamar, es para los trenes, X2 para el camión, X3 para el auto. ¿Sí? Son las variables de decisión. Ahora, ¿cuál es la función objetivo? Se supone que la función objetivo es maximizar las ganancias. Entonces es la letra Z. Z indica que es el ingreso. Y aquí dice maximizar Z, o sea, maximizar los ingresos, que dice que son 3 de X1, o sea, 3 pesos por X1, que son los camiones. Van a ser 2 dólares, o sea, puede ser en dólares, por armar los camiones que tiene la variable X2, y 5 pesos por cada auto, es decir, X3. Por eso dice 3X1, 2X2 más 5X3. Hay que maximizarlo. Vienen las restricciones. No es tan fácil porque hay restricciones. El dueño de la empresa le pone restricciones. Uno, que para la restricción 1 para armar X1, que son los trenes, les dan 2 minutos para armar el camión, y X3, que es el auto, le tienen menor o igual a 430, ya lo había explicado. En la restricción 2, para armar, por ejemplo, el tren dice que son 3X1, 0X2, 2X3 para el auto, y tiene 460 minutos. Para la restricción 3 dice que solamente para armar el tren tiene 1 minuto, aquí es como si tuviera el 1 aquí al lado, X1, más 4 minutos para armar el camión 2,
el camión, que es la variable x2, y 0 para el auto, para los autos. Máximo tiene 420 minutos, 420. Puede ser menor, se tiene que gastar menor, pero no pasarse de 420, ni de 460, ni de 430. Bueno, aquí tenemos el modelo algebraico. El modelo algebraico, que es este, lo estoy pasando aquí. Si se fijan, es el mismo. 3x1 más 2x2 más 5x3. Modelo algebraico. Y las restricciones las estoy pasando aquí. Aquí tenemos el modelo completo. El de la función objetivo más las restricciones. Y x1, x2 y x3 dice que no puede ser, tiene que ser mayor o igual a 0. O sea, no se permiten las negatividades. Y ahorita vamos a ver en el proceso por qué no se permiten las negatividades. No puede decir, no hice nada, ¿sí? Se tiene que maximizar. Por eso es que tiene que ser el positivo. Y lo vamos a ver en el proceso. Vamos a ver lo que sigue. Bueno, mi compañero, continuando. Ahora después ya tenemos el modelo algebraico, que es el que acabo de sacar. Este modelo algebraico que ustedes ven está la maximización de los ingresos y la restricción sujeto a, SA significa que está sujeto a las restricciones. Aquí podemos tener que ver las restricciones y x1, x2 y x3 que debe ser mayor o igual que 0, les decía hace rato. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Como tenemos nuestro modelo, nuestra formulita prácticamente, ¿verdad? Que tenemos aquí 3x1 más 2x2 más 5x3. Al cambiar esto, lo que vamos a hacer es cambiarlo como si lo pasáramos antes del igual. Y al pasarlo antes del igual, significa que va a cambiar de signos. O sea, en vez de ser positivo, va a ser negativo, va a ser menos 3. Al hacer más 2, aquí 2x, quiere decir va a pasar como negativo, igual que este número. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Si lo pasamos para acá va a salir con menos 3x. Aquí está maximización de z, menos 3x al pasarlo acá antes del igual. Menos 2x con signo contrario y más 5 con menos 5. Aquí tenemos el modelo ya, ¿verdad? Cambiar con signo negativo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a agregarle nuestras variables de holgura, que es la S. Entonces, en la primera restricción es la misma que tenemos aquí. Le vamos a agregar, ¿verdad? Aquí pueden ver x1 más 2x2 más x3. Le vamos a agregar la variable de holgura que es S1, que es igual a 430. Y lo vamos a igualar. Igual que la restricción 2, igualita. Solamente que al poner 3x1, 0x2 más 2x3, le vamos a agregar S2, que sería la variable de holgura, igual a 460. La tercera por igual es la misma. Al final le agregamos la variable de holgura, que es la S3. Entonces, 1, 2, 3. Las tres restricciones tienen S1, S2 y S3 aquí. Y ya las igualamos a los minutos que les da la empresa para elaborar los juguetes. Continuamos. Ok, compañeros, ahora ya que tenemos nuestro modelo algebraico y ya lo pasamos a negativo, vamos a poner nuestra tabla simplex. Es decir, estos datos todos estos datos los pasamos en nuestra tabla, ¿sí? En nuestra tabla. ¿Qué pasamos? Pues tal cual. Si se fijan, aquí tenemos nuestra tabla simplex con nuestras variables de z, x1, x2, x3, que son las variables del tren, del camión y del auto, las holguras S1, S2 y S3 y la solución. Y en esta parte tenemos la z de maximización, tenemos S1, S2 y S3. ¿Ok? ¿Qué vamos a poner aquí los datos? Pues simplemente vamos a poner en Z, por ejemplo. Aquí tenemos, vamos a ver si tenemos Z. Si tenemos Z en esta, aquí tenemos una Z. En nuestra, aquí va nuestra función objetivo. Si te fijas, aquí tenemos una Z. En la primera tenemos una Z y por eso pusimos una Z. ¿Tenemos Z? Sí. En nuestro modelo hay una Z y ponemos 1. Tenemos un X1. Si te fijas aquí, dice que tiene X1 ahí menos 3. Menos 3 de X1. Este menos 3 se pone en X1. En X2 tenemos un menos 2. Aquí lo pusimos en X2 menos 2. En X3 dice cuántas X3 tenemos. Un menos 5.
y lo pusimos en menos 5. ¿Cuántos de holgura hay de ese 1? En la primera, si te fijas, no hay nada, se pone 0. Ese 2, no hay nada, se pone 0. Ese 3, holgura 3, no hay, se pone 0. Y solución también se pone 0. Acá, en la primera, estamos poniendo 0. Vamos a ahora sí empiezan las restricciones. En este 1, pregunta, ahora, en la segunda, ¿tenemos Z? Aquí en la segunda restricción, ¿tenemos Z en el segundo renglón? Decimos que no hay ninguna Z, ponemos 0. Pero ¿cuántas X1 tenemos? Aquí X1, si te fijas, hay un 1 a aquel lado que no se ve. Entonces se pone 1. ¿Cuántas X2? Tenemos 2. 2X2, según aquí la formulita. Tenemos X3, bueno, tenemos un 1, aquí está al lado. ¿Tenemos variable de holgura? ¿S1? Sí, tenemos un 1 acá. ¿Tenemos un S2? No tenemos, se pone 0. ¿Tenemos S3? No tenemos, ponemos 0. Y de solución es de 430. Vamos con la siguiente, S2. ¿Tenemos X1? ¿Tenemos Z? No, tenemos 0. ¿Tenemos X1? Sí, tenemos un 3, X1. ¿Tenemos X2? Tenemos 0, X2. ¿Tenemos X3? Sí, tenemos 2. Y aquí está, acá hay un 2, 2X3. ¿Tenemos solución de 0, 1? No hay, se pone 0. ¿Tenemos solución de 2? S2, tenemos un 1 aquí. Tenemos una de S2, una holgura de S2, por eso pusimos una. Tenemos S3, no tenemos nada. ¿Pero cuánto de solución? 460, según acá. Vamos con la última. ¿Tenemos Z? No tenemos acá, si te fijas. Acá no tenemos, entonces por lo tanto no se van poniendo si no tenemos, ponemos 0. ¿Tenemos X1? Sí, tenemos un 1. ¿Cuántas X2 tenemos? Tenemos 4, acá nos dice, sí, 4. ¿Tenemos X3? Sí, 0. ¿Tenemos holgura de S1? No, 0. ¿Tenemos S2? No, 0. ¿Tenemos S3? Tenemos una S3 y 420. Hasta aquí, como podemos ver, solamente pusimos los coeficientes prácticamente en nuestra tablita. Los coeficientes. Ahora, como viene el paso 1, aquí anoté el paso 1, dice, encontrar la columna pivote. La columna pivote. Seleccionar la variable no básica con el coeficiente más negativo. Palabra importante. Más negativo. Vamos a buscar en la columna cuál es el más negativo. En la ecuación objetivo. ¿Sí? Y dice, la variable no básica seleccionada es la variable que entra. Vamos a ver cuál es el número más negativo. Tenemos un menos 5, menos 2 y menos 3. El más negativo es el menos 5. Aquí está nuestro negativo, más negativo, como dice aquí. Esta sería nuestra columna. Y aquí la acabo de encerrar, la columna más negativa, que es X3 y es menos 5. Después de que hicimos esto, el paso 2 dice encontrar la fila pivote. Ahora vamos con la fila. La fila pivote. Esta fila pivote implica calcular los valores de la columna solución entre los coeficientes restricción estrictamente positivo. O sea, vamos a buscar estrictamente los más positivos, pero van a ser dividibles. Ahorita aquí dice que se encuentran en la columna pivote. No se puede dividir entre 0 y seleccionar el resultado de menor valor al hacer la división. En la variable básica seleccionada es la variable que sale. Vamos a ver. Si aquí encontramos nuestra columna pivote, que es el más negativo, ¿cuál sería nuestra fila pivote? Entonces dice que debe ser seleccionada entre los números de la columna pivote, los positivos. Aquí se te fija 0, 2 y 1. Entonces aquí están los positivos en la columna pivote. En la columna están los positivos, que son estos. Entonces la pregunta, ¿cuál es la fila pivote? ¿Cuál es la fila? Si encontramos la columna pivote, ¿cuál sería la fila pivote? Que hay dos positivos, el 1 y el 2. Pero dice que se va a tomar en cuenta el menor dato al hacer la división. Entonces, quiere decir, la columna de solución tiene un 430. Dividido entre 1, el 430, 430 dividido entre 1 es igual a 430. Quiere decir que este es igual a 430.
Si este 460 lo dividimos entre 2, sería 230. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es el menor? El 230. Por eso se encerró aquí la columna pivote, porque es el menor dato. Y este 2 que quedó encerrado, el intercepto entre la columna y la fila, se encierra el número y es el número que es el elemento pivote. Aquí le puse elemento pivote. Y la columna, esta es la columna pivote. Y esta es la columna y esta es la fila y este es el elemento pivote. Ahora, ya que tenemos esos datos, ya encontramos la columna y la fila, es necesario que ese elemento, que es 2, tenemos que convertirlo en 1. Paso 3, convertir en 1 el elemento pivote, o sea, y en 0 los números que se encuentran por encima o debajo del elemento pivote. Si este es el elemento pivote, es el 2, lo vamos a convertir en 1, pero también vamos a convertir en 0, dice, los elementos que estén por arriba, o sea, en 0, y acá en 0. Afortunadamente este está en 0 ya, pero entonces tenemos que convertir los números que están por arriba en 0. Este es otro proceso que ahorita vamos a continuar en otra tablita para convertir el 2 en un 1 y el 1 y el menos 5 en ceros. Siguiente paso en la siguiente columna. Ahorita lo hacemos. Ok, continuando, compañeros. Esta tablita que ustedes ven aquí es la misma que estaba allá. Entonces, que estaba allá. Ahora la tengo en esta tablita, es la misma, solo que para que se entienda mejor. Si te fijas, aquí tenemos la columna que decíamos y la fila pivote y encerrado el número 2, que es el que vamos a convertir en 1. ¿Qué vamos a hacer para convertirlo en 1? Como les decíamos, para esto vamos a multiplicar un número que dividido o multiplicado te dé 1. ¿Qué número sería? Por ejemplo, 2 entre 2, ¿verdad? O el 1/2 también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner, esta fila es la que va a ser afectada, la tercera. La primera y segunda fila y la cuarta no van a ser afectadas. Por lo tanto, vamos a hacer otra columna, otra tablita, donde vamos a pasar las primeras filas, la segunda y la cuarta fila, tal cual, igualita. Entonces, estas son las filas. La fila primera y segunda ya la pasamos aquí, igualita. ¿Se fijan? La cuarta fila la pasamos igualita acá, igualita. Solamente vamos a afectar la fila 3. Esta fila 3 vamos a afectar, porque es la que vamos a convertir al pivote en 2 en 1. Entonces vamos a multiplicar 1/2 por la fila 3, es la que va a hacer afectaciones. Entonces, si multiplicamos 1/2 por la fila 3, ¿cuál fila 3? Pues esta. 1/2 por 0, aquí dice, primero 1/2 por la fila 3, ¿y cuál es la fila 3? Es 0. ¿Sí? En la fila 3 es esto. Entonces, primeramente, pues, lo que va a dar 1/2 por 0, pues nos va a dar 0. Aquí tenemos la fila, pusimos en la fila 3 0. Y noten algo que les decía, no sé si se me pasó decirle. Como este 3, X3, es la columna pivote y la intercepto entre la fila, este X va a afectar la fila 3. Por lo tanto, va a tomar la posición de la 3 y esta S2 la vamos a eliminar. Entonces, en la tabla 3 se pone X3 se pone y sale, ¿cuál va a salir? S2, ya no se pone, si se fijan, aquí la puse X3. Entonces, por eso dice 1/2 por 0 es 0. Por lo tanto, se pone 0. Ahora, 1/2 por 3, aquí está 1/2 por 3, es igual a 3/2. ¿Sí? Como 3 por 1 es 3/2. Y como si tuviera un 1 aquí, 3 por 1 es 3 y 2 por 1 es 2, 3/2. Y se pone aquí 3/2. Ahora, 1/2 por 0, pues es igual a 0. 1/2 por 2, aquí está 2 por 1, 2 y 1 que estuviera aquí abajo,
Un 2 por 1, pues es 2. 2 entre 2 da 1. Y efectivamente, el 2 se convirtió en 1. El número pivote se convirtió en 1. Ahora, 1/2 por 0, 1/2 por el 0, pues es 0. 1/2 por 1, pues es 1/2. 1/2 por 0 es 0. Y 1/2, ahora por 460, ¿cuánto da 1/2 por 460? Entonces es igual a, ¿dónde está? 1/2 por 460 es igual a 460. 460 por 1, 460. 2 por 1 es 2. 460 entre 2, 230, que es aquí, 230. ¿Sí? Listo. Entonces, si se fijan, apuntamos la fila 3. ¿Pero qué creen? Nos falta convertir en 0 el 1 y el menos 5. Bueno, continuamos con esta tablita. Vamos a continuar ahora en otra tablita para explicar cómo convertimos el 1 y el menos 5 que nos falta. Bueno, continuando. Como les decía, en la tabla no debe haber negativos. X1, X2, X3 decía que no debe haber negativos. Entonces, aquí tenemos un menos 5, ¿verdad? Decía hace rato, la tabla que teníamos, hay un menos 5 y hay que convertirlo. Acuérdense que el número pivote es 1, lo convertimos, era 2 y lo convertimos en 1, entonces por encima y por debajo deben ser 0. Afortunadamente aquí es 0, pero aquí es 1 y aquí es menos 5. Tienen que convertirse en 0. Vamos a empezar con el menos 5, ¿les parece? Para convertirlos en 0. ¿Qué número podemos convertir en 0 al menos 5? Pues sería el positivo, el 5, porque el 5 menos 5 es 0. Entonces vamos a ponerlo aquí, si se fijan, en la fila 1. El 5 vamos a multiplicarlo por la fila 3 y le vamos a sumar la fila 1. Entonces, este 5 por la fila 3 sería 5 por 0. Más 5 por 0 pues es 0, más 1, entonces sería el 1. Vamos a hacer dos tablitas. Esta tabla ya está, vamos a hacer la siguiente. Vamos a poner las mismas variables que ven aquí y tenemos aquí las variables de holgura, ¿verdad? Y una variable que es la X3 que pasó para acá. Ahora, vamos a convertir en 0 el menos 5. Entonces sería 5 por la fila 3, esta es la fila 3. Entonces 5 por 0 es 0. Y aquí dice 5 por 0 es 0. Más 1 por más la fila 1 que es 1. Entonces 5 por 0 es 0 más 1 sería el 1. Y es aquí en la fila 1. Bueno, pusimos la 1. El 1. Ahora, sigue. El 5 sería por el siguiente. El 5 por la fila 3 que sería 5 por 3 medios. ¿Verdad? Aquí está. 5 por 3 medios más fila 1 que es menos 3 da 15 medios. Ahora, 15 medios menos 3, que es como si tuvieran 1 acá abajo, entonces sumamos 15 menos 3, o sea, ya haciendo ¿cómo se dice? La resta, pues es 15 menos 6 entre 2, da 9 medios. 9 medios, si ustedes sacan, lo pusimos aquí, 9 medios. Ahora, ¿qué sigue? Ya que pusimos el 3, ahora el 15 sería por 0. 15 por 0 es 0. Más el menos 2, pues es menos 2. 15 por 1, perdón, 5 por 1 es 5. Más menos 5, ahora sí, es 0. Menos 5, si se fija, se convirtió en 0. Porque el 5 por la fila 3, que es el 1, 5 por 1, 5. Menos 5, más le sumamos el menos 5, positivo y menos 5, queda 0. Ahora el 5 por 0 es 0. Más 0, pues es 0. 5 por el medio. Todo esto, 5 por el medio. Aquí es 5 por 0, 0. Menos 2 es menos 2. Ya lo pusimos. Ahora 5 por... Aquí ya me perdí. El 5 por 1. Aquí está. 5 por 1, 5. El menos 5 es 0. Que es convertimos el menos 5 en 0. Aquí está. Ahora el 5 multiplicado por 0. ¿Verdad? Más 0 es 0. Ahora el 5 por el medio. ¿Dónde está? El 5 por el medio. ¿Sí? 5 por el medio más 5 por 0, pues 5 por 1 es 5. 5 por el medio. Y le sumamos un 0, que sería el 0. Sería 5 medios. Aquí está. 5 por 0 es 0. Es 0. Y el 5 multiplicado por 2 por el 5 por el 430,
¿Dónde estamos? Ya me perdí. El 5 por el, perdón, por la fila 3, 5 por 2, 30, que es la fila 3, más 0, sería 1150. Si hacen la multiplicación 5 por 2, 30, más 0, daría 1150, que es la fila 1. Aquí está. Bueno, si lo rectifican todas estas multiplicaciones, aquí las puse, y da el resultado de la fila 1. Ahora ya convertimos el menos 5 en 0, que es lo que queríamos convertir. Y lo voy a subrayar aquí para que se acuerden. Perdón, ya lo convertimos en 0. Entonces, si se fijan, el número pivote, el 1, por arriba y por arriba, ya está el 0. Ahora nos faltaría el 1. ¿Cómo haríamos el 1? Aquí vamos a afectar la fila 2, entonces. Para convertir en 0 pues sería el negativo, sería el menos 1. El menos 1 se va a multiplicar igual por la fila 3 y le vamos a sumar la fila que queremos cambiar, que es la fila 2, donde queremos convertir en 0 el 1. Entonces, el menos 1 multiplicaríamos por el 0, ¿sí? Entonces, menos 1 por 0, pues es 0. Y le sumamos un 0, pues es 0. Entonces, ponemos 0, ¿sí? Menos 1 por 3 medios, que sería menos 1 por la fila 3, que sería 3 medios, y le sumamos más 1, la fila 1, entonces sería el menos 1 medio. Aquí está. Menos 1 por 3 medios más 1 es igual a menos 3 medios más 1 medio, más 1, 1 entre 1, aquí está la respuesta de menos 1 medio. Hay que sacarlo, ustedes lo pueden ir sacando y da menos 1 medio. Ahora, menos 1 multiplicado por 0, menos 1 por 0 más 2. Menos 1 por 0 es 0 más 2 es igual a 2. Y aquí lo tenemos, el 2. Ahora seguimos, menos el 1. El menos 1 multiplicado, ahora sí, el menos 1, ya convertimos. No quisiera, menos 1 por 0, pues es 0, y le sumas menos 1 por 1 más 1, pues sería el 1, aquí está. Menos 1 por 0 más 1 sería, aquí está, menos 1 por 0 más 1 es 1, menos 1 por medio más 0 es menos 1, que es menos 1 medio, igual menos 1 por 0 más 0, pues queda, aquí está el 0, perdón, aquí está el 0, y al último menos 1 por 230, ¿sí? Menos 1, 30 más 430, es decir, menos 1 por el 230, que es la fila 3, y le sumas 430, pues te da la cantidad de 200. ¿Sí? Menos 1 por 230 más 430 igual a 200, que es esta. Entonces, si se te fijan, el 5 multiplicado por la fila 3, y sumado a la fila 1, nos dio esta fila. El menos 1 multiplicado por la fila 3 también, y le sumaste la fila 2, te dio el segundo renglón. Los demás, si te fijas, la tercera fila y cuarta fila, estas dos, la tercera, ¿sí?, y la cuarta quedaron igual, se bajaron nada más, pero las dos primeras filas fueron afectadas porque fueron multiplicadas. Estas dos, las dos son las mismas, las otras dos de abajo quedaron exactamente iguales. Bueno, continuamos porque nos pasa algo aquí, que ya convertimos arriba de según lo que decía, convertir en 1 el elemento pivote y en 0 los números que se encuentran por encima y por debajo del número pivote. Es decir, del 1 por encima y por debajo en 0. Ya convertimos el 1 y el menos 5 en 0. Y aquí están 1 y convertimos los dos en 0. Aquí están en 0. ¿Sí? Por arriba. Estos ya fueron convertidos en ceros. ¿Qué nos falta? La primera dice que no debe haber, como dicen los pasos, que no debe haber negatividad según las restricciones de x1, x2 y x3, que deben ser mayores que 0. No puede haber negatividad. Entonces, aquí nos falta algo. Tenemos un menos 2 y aquí tenemos un menos 3. O sea que no pueden ver negativos en la columna de maximización, menos 2 y menos 3 tienen que convertirse en 0, así que sigue otro proceso. Continuamos con la siguiente tabla. Bueno, compañeros, como estamos viendo, ya convertimos
en 0, por ejemplo, hace rato, que era el número pivote por arriba y por abajo, ya está, pero como no debe haber, como les decía, negatividades, aquí tenemos un -2, tenemos que convertirlo, también no puede haber negatividad, entonces vamos a ver cuál es el número negativo aquí, el más negativo. Vamos a volver a lo mismo. ¿Cuál es el número más negativo de la tabla? El más negativo, la columna más negativa. El más negativo es este. Entonces, el único negativo. Por lo tanto, aquí encontramos nuestra columna pivote. Nuestra columna. Pero, como dice el número 2, volvemos al paso 2, que dice debemos encontrar la fila pivote. Y la fila pivote, ¿cuál es la fila pivote? La vamos a encontrar dividiendo las columnas de solución. Entonces aquí tenemos entre los positivos, solamente se pueden dividir los puros positivos para encontrar la fila. Encontramos la columna es fácil porque está el negativo, las columnas rápido encontramos, pero las filas se tienen que dividir en la columna que están los números positivos. Lo dividimos entre el número, es decir, la solución de 200 entre 2 da la 100. Si dividimos 420 entre 4 da 105, es más grande, tenemos que tomar el más pequeño. Por lo tanto, la fila pivote va a estar aquí, en esta es la fila pivote porque es el número de solución más pequeño, 200 entre 2 da 100. Y esta es la columna y esta es la fila pivote. Y en donde intercepta se encuentra el elemento pivote. El elemento pivote es el 2. ¿Qué vamos a hacer? Como dice la fila 3, el paso 3 dice que debemos convertir el elemento pivote en 1. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para convertir el 2 en 1? Aquí ya encontramos la columna y la fila pivote y el elemento pivote que es el 2. Tenemos que convertirlo en 1 entonces. ¿Qué vamos a hacer para convertir el 2? Pues lo podemos dividir entre 2 o como decíamos hace rato también, podemos multiplicarlo por el medio, un medio. Entonces un medio se multiplica por la fila, toda, afecta a toda. Entonces un medio por la fila, un medio por 0, por ejemplo un medio por 0, pues es 0. Y aquí está. En esta tablita, nueva tablita, nada más va a afectar la segunda fila, porque la primera, la tercera y la cuarta pasan igual. Primera, segunda y cuarta pasan igual. Primera, tercera y cuarta. Solamente la segunda es la que estamos afectando, que aquí está en rosa. Entonces, medio por 0 es 0. El medio multiplicado por un medio multiplicado por el número 2, que aquí sí hay algo importante. Este medio que estamos aquí multiplicando, ¿sí?, por un menos un medio, ¿sí?, va a ser un cuarto, ¿verdad? Aquí lo tenemos, un medio por menos un medio o menos un cuarto. Multiplicamos el medio ahora por el 2, el medio por el 2, y nos da 2 por 1, 2, y 1 por 2, 2, entre 2 va a dar 1, que es este. Ya convertimos en 1, el elemento pivote, en 1. Y luego el medio, un medio por 0, pues es 0. Un medio por el 1, ¿verdad? Entonces, por un medio, pues da un medio, y luego un medio por el 1/4, como está allá, es un medio 1/4. Y así sucesivamente, por 0 pues es 0, y un medio por 200, que es un medio por 200 pues es igual a 100, que está aquí la solución. Entonces ahí están ustedes pueden hacer sus cuentas y tenemos ya el elemento pivote en 1. ¿Qué nos falta? Que dice el tercero, que es convertir por arriba y por abajo en 0, el menos 2 y el 4 tienen que convertirse en el 0. Ya está el 2 en 1, aquí está, pero el 2 y el 4, que están igualitos, o sea, lo pasamos nada más, se tienen que convertir en 0. Entonces lo que vamos a hacer en la siguiente tabla, vamos a convertir el menos 2 en 0 y el 4 en 0. Compañeros, como ven, ya tenemos la tabla. Aquí pasa algo, ya convertimos en 1, ¿verdad?, el número 2, que era el elemento pivote. Y nos falta convertir por arriba en 0 y por abajo en 0. Acuérdense que debemos convertir en 0 por arriba y por abajo, ¿verdad?, de la columna y la fila pivote que teníamos. Ahora aquí, ¿cómo vamos a hacerle para convertir en 0 el menos 2? Pues solamente multiplicarlo
por 2, ¿verdad? O sea, más bien dividirlo entre 2. O sea, puede ser, como es menos 2, sería el 2, porque el 2 menos 2 es 0, perdón. Entonces, 2 multiplicado por la fila, donde está la fila pivote, y le sumamos la fila 1, que es la que vamos a afectar. Vamos a afectar fila 1 y la fila 4, porque tenemos que convertir en 0 por arriba y por abajo. Aquí ya está en 0, este y este. Entonces, vamos a afectar solamente fila 1 y fila 2. De manera que en la siguiente tabla que ustedes ven aquí, la segunda fila y la tercera pasan iguales, porque solamente se va a afectar la fila 1 y la 4, porque son donde vamos a convertir en 0. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a multiplicar entonces el número 2 multiplicado por la fila 2, que sería donde está la fila pivote, ¿sí? Y le vamos a sumar todo lo de la fila 1. Y empezamos. El 2 multiplicado por la fila 2, que es 0. Entonces 2 por 0 es 0. Y más 1, pues es 1. Entonces aquí se convierte en 1. Aquí está. Y aquí tenemos la operación, ¿verdad? Aquí vamos a ir poniendo las operaciones. Ahora, el 2, ahora sí sigue, 2 por la fila 2, o sea, 2 por menos un cuarto. Aquí está. Más 9 medio. Fila 1. Esto es igual a menos 1 medio más 9 medio, que es esto lo que se está pasando, es igual a 8 medios, dividido entre 2 da 4. Entonces ponemos el número 4. Y así sucesivamente seguimos haciendo lo mismo. El 2 multiplicado ahora por fila 2, que es el 1, el 2 por 1, ¿verdad? Sería el 2 por 1 y le sumo el menos 2. 2 por 1, entonces sería 2 por 1, es 2. Y el menos 2, pues nos da 0. Aquí está el 0. Ya salió el 0. Y aquí el 2 por las filas por 0 es 0. Más 0, pues es 0. 2 por el medio más 0 es 1. Y aquí se van haciendo las operaciones. 2 por un medio, ¿verdad? Más 0, pues es 2, ¿no? Y aquí vamos haciendo 2 por 0 más 0 es 0. Y 2 por 100, ¿verdad? El 2 por la fila 2, que es el 100, 2 por 100, pues es 200, más 1150. Entonces, ¿cuánto sería? 2 por 100 son 200, más 1150, pues son 2350 que está aquí. Ya vimos, sacamos la fila 1. La fila 2, como decíamos, tal cual se sigue pasando, solamente se afectó la primera. La fila 3 pasa igual. Vamos con la cuarta ahora. Entonces, para poder convertir en 0 el 4, ya convertimos el menos 2 en 0. Pero para convertir el número 4 en 0, necesitamos multiplicarlo por uno negativo. Este es positivo, menos 4 y 4, pues ya hace 0, ¿no? Menos 4 multiplicado por la fila 2, que es esta, donde está el pivote. Entonces, menos 4 por 0 es 0, más 0, que es la fila 4 que vamos a afectar, pues es 0. Ahora, menos 4 por fila 2 por un menos un cuarto, menos 4 por menos un cuarto, y le sumas 1, ¿verdad? De la fila 4 es 2. Aquí está. Menos 4 multiplicado por 1, ¿verdad? Más 4, se le suma 4, es 0. Menos 4 por 1, menos 4. Más 4 es 0. Ya convertimos esto en 0, que es lo que queríamos. Y ya menos 4 por 0 es 0. Más 0, pues es 0. Menos 4 por menos 1, ¿verdad? Menos 4 por un medio, perdón, más 0 es menos 2. Aquí está la operación. Menos 4 igual por menos un cuarto, ¿verdad? Menos un cuarto más 0, pues aquí es un 1. Luego menos 4 por 0, menos 4 por 0, ¿verdad? Pues 0, más 1, pues es 1. Y menos 4 por 100, ¿verdad? Menos 4 por 100, aquí está, más, le sumas menos 4 por 100, es menos 400, le subas 420, menos 400 más 420, te sobran 20, ¿verdad? Menos 4 por 100 es menos 400, y le sumas más fila 4, que es 420, te sobran 20, que es lo que sobró aquí. Ya tenemos esta última tabla, y está al final. Vamos a ver la conclusión. Si se fijan, aquí tenemos decíamos, aquí manejamos las holguras y aquí manejamos pues las variables, ¿verdad?
X1, que era el tren, el camión y el auto, la holgura S1, S2, S3 y las soluciones. Aquí que tenemos X1, que eran los trenes, X2 el camión y X3 los autos. ¿Qué nos sobró? Si te fijas aquí en la última solución, nos sobró 1.350 unidades. Estos son la ganancia que hubo al elaborar los trenes, camiones y autos diariamente. Entonces se ganaban 1.350 de ganancia. En trenes, por ejemplo, dice que en trenes, si se fija, ¿qué hay en los trenes de X1? Aquí si se fija X1, hay 0, no hay nada. Si se fija, significa que no vamos a celebrar ningún tren, porque no nos conviene, no, de acuerdo al proceso, conviene no hacer trenes porque no hay ganancia. En el X2, aquí dice que se debe hacer 100 unidades, se debe hacer 100 unidades diarias, ¿de qué? De camiones, porque sí vamos a ganar dinero y está incluido aquí diariamente. Aquí salió la X2. Se debe hacer también X3. X3 son los autos. Se deben hacer 230 unidades diarias para obtener esta ganancia diaria. 230 son juguetes. Acuérdense que son juguetes. Trenes, camiones y autos son juguetes. Se deben hacer 230 autos diariamente. Aquí lo tenemos, 230 unidades diarias. Y si se hacen 100 camiones de unidades diarias más 230 unidades diarias, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener un ingreso de 1.350 diarios. Si se hacen, o sea, eso es la solución. Y S3, si se fijan aquí aparece un S3. Si se fijan S1, S2 no aparecen como lo veníamos manejando desde el inicio. Quiere decir que eso significa el tiempo. Quiere decir que cuando se hicieron la operación X1 y X2, pues ¿qué pasaba? Que también el tiempo de S1 y S2 se llevó completamente ese tiempo. No sobró nada de tiempo. Pero en el S3 sí sobró 20 minutos. Por eso dice, S3 sobran 20 minutos en la operación 3. En la operación de hacer los autos, hacían 230 unidades diarias y sobró todavía 20 minutos en la operación. Por lo tanto, la recomendación que se hagan los 100 unidades diarias de camión, 230 unidades diarias. Si se hacen eso, la solución es que ellos van a ganar 1.350 diario y también les va a sobrar, pues aquí en este caso, en esta operación les sobró 20 minutos de tiempo. Como pueden ver, este fue el proceso del método Simplex. Muchas gracias por su atención.